Hay momentos en la vida en los que correr no basta. No importa cuánta fuerza llevemos en las piernas si la soberbia nos tapa los oídos. Esta es la historia de un caballo que se creía invencible, y de un cuervo pequeño pero atento, que terminó enseñándole una verdad, que cambió su forma de caminar por el mundo. En una llanura inmensa, tan abierta, que el horizonte parecía estirarse hasta tocar el borde del cielo, el viento corría con un carácter propio. No era un simple movimiento de aire, era un competidor constante, un espíritu que desafiaba a cada criatura que se atrevía a correr en su territorio. En ese lugar, vivía un caballo orgulloso de su velocidad. Su pelaje brillaba con los primeros reflejos del sol, y su respiración, al amanecer, salía en nubes calientes que se elevaban en el aire frío de la mañana. Apenas la luz tocaba la tierra, él arrancaba con ímpetu, rompiendo el silencio con el estruendo de sus pasos. Golpeaba la tierra con tanta fuerza que las piedras menores temblaban y las hierbas se inclinaban ante él, como si reconocieran en su paso la presencia de un rey sin corona. Mientras avanzaba, el sonido de su galope se mezclaba con el silbido del viento, creando una sinfonía que lo llenaba de una seguridad casi arrogante. A veces murmuraba con tono firme, como recordándose a sí mismo lo que creía ser verdad. No hay camino que yo no pueda cruzar. No hay tormenta que pueda detenerme. Desde lo alto, donde las corrientes de aire eran más frías y claras, un cuervo lo observaba todos los días. Aleteaba con una calma calculada, sin prisa, como si cada movimiento tuviera un propósito silencioso. Con cada giro de sus alas examinaba el territorio, y con cada sombra que proyectaba sobre la tierra parecía medir los pasos del caballo. No era un espectador cualquiera, era un guardián discreto, atento a los detalles que el caballo, por su velocidad y orgullo, pasaba por alto. Los ojos del cuervo, negros como la noche sin luna, tenían una profundidad extraña, una especie de sabiduría antigua. Parecían guardar silencios llenos de advertencias, reflexiones y caminos invisibles. Había en su mirada algo que invitaba a la cautela, como si las sombras que habitaban dentro de él supieran leer la tierra mucho antes de que cualquier tormenta se formara en el cielo. Una mañana gris, cuando el cielo parecía haber perdido toda intención de iluminar la tierra, el viento comenzó a cambiar de dirección con una sutileza inquietante. Primero fue apenas un murmullo entre las hierbas, luego un giro inesperado que levantó pequeñas nubes de polvo. El caballo, acostumbrado a leer el terreno solo a medias, sintió apenas una incomodidad leve, como un cosquilleo en el lomo. Pero aún así siguió avanzando, hasta que algo llamó su atención. Sobre una roca alta y oscura, inmóvil como una estatua tallada por la noche, el cuervo lo esperaba. No agitaba las alas, no hacía ruido, solo estaba ahí, observando con esos ojos penetrantes que parecían atravesar la piel y los pensamientos. El caballo se detuvo bruscamente, levantando un pequeño remolino de tierra bajo sus patas. Una mezcla de irritación y desconcierto se reflejó en su respiración entrecortada. ¿Por qué me sigues?, preguntó con cierta soberbia, elevando la cabeza como si quisiera parecer aún más grande. Nada en mis caminos necesita vigilancia. El cuervo inclinó ligeramente la cabeza, como si analizara aquel tono orgulloso. Luego soltó un graznido suave, un sonido breve pero cargado de significado, como si hablara en un lenguaje que no dependía de palabras, sino de intenciones. Era una advertencia disfrazada de simple nota. Pero el caballo no lo entendió, o no quiso entenderlo. En vez de ello, bufó con desdén, giró la mirada hacia el horizonte y siguió su marcha, dejando atrás al ave sin concederle importancia. Esa tarde, mientras el sol descendía detrás de una capa espesa de nubes, el cielo empezó a oscurecerse con una rapidez inusual,
casi antinatural. Las sombras se extendían sobre la pradera como mantos pesados, y el aire se volvió más denso, más frío, como si algo en lo alto respirara con fuerza contenida. Pese a esas señales evidentes, el caballo decidió tomar la ruta más abierta del territorio, su favorita. En esa extensión sin obstáculos podía correr libremente, sentir el viento golpeándole el rostro y reafirmar su orgullo. Pero también era el camino más expuesto cuando llegaban tormentas. Fue entonces cuando el cuervo apareció de nuevo, esta vez sin esperar a ser observado. Sobrevoló al caballo de manera inquieta, realizando movimientos bruscos, casi desesperados, como si intentara dibujar una advertencia en el aire. Sus graznidos eran más fuertes, más profundos, cargados de urgencia. Sus alas cortaban el viento apuntando hacia el horizonte, donde una línea oscura crecía y avanzaba con velocidad. El caballo sintió un fastidio inmediato. Sacudió la cabeza con brusquedad, como quien intenta espantar un pensamiento inconveniente. «¿Qué quieres ahora?», gruñó, irritado. «Yo conozco este camino mejor que nadie». Pero su voz, tan firme por fuera, llevaba un leve temblor que ni él mismo quiso reconocer. Pero el viento empezó a volverse helado, no con un frío común, sino con ese tipo de frío que anuncia algo que todavía no se ve, pero ya se siente. Era un aire que parecía atravesar el pelaje y buscar directamente el hueso. Los pastizales, que antes danzaban con suavidad, comenzaron a vibrar con un temblor extraño, como si una presencia invisible los recorriera a toda velocidad, susurrando advertencias que el caballo no sabía interpretar. Un escalofrío largo subió por su lomo, recorriéndolo como una serpiente de hielo. Sus músculos se tensaron solos, aunque su orgullo le ordenaba seguir adelante. Había en él una mezcla de intuición y obstinación, algo dentro le decía que debía detenerse, pero otro impulso, más viejo, más testarudo, le empujaba a continuar, como si detenerse fuera aceptar que necesitaba ayuda. El cuervo, que había estado a cierta distancia, se desesperó al ver que el caballo no reaccionaba. Se lanzó en un vuelo directo y cortante, cruzando frente a él tan cerca que el caballo sintió el roce del viento que dejaban sus alas. Esta vez el graznido no fue un simple sonido, fue profundo, áspero, cargado de urgencia, casi un grito. Era el graznido más intenso que el caballo hubiera escuchado jamás, tanto que el eco pareció vibrarle en el pecho. Finalmente, exasperado y algo perturbado, el caballo se detuvo de inmediato, clavando las patas en la tierra húmeda. «¿Cuál es el problema?», preguntó, tratando de sonar molesto, aunque una nota de inquietud se colaba en su voz. El cuervo no respondió. Solo giró la cabeza hacia el horizonte con un movimiento lento, solemne, como quien muestra una verdad inevitable. Y entonces el caballo lo vio. Relámpagos lejanos, silenciosos aún, rasgaban una masa de nubes negras que cubrían todo el cielo como un gigantesco manto cerrado. Era un cielo sin grietas, sin luz, sin promesas. Un cielo que no venía, sino que caía. El caballo observó durante algunos segundos, sintiendo como algo se apretaba dentro de él. Pero rápidamente apartó la vista, incómodo. Con un resoplido tenso volvió a avanzar, negándose a admitir que tal vez el pequeño ave veía algo que él no quería aceptar. Era más fácil seguir corriendo que reconocer la fragilidad. En la vida, los avisos llegan de formas extrañas. A veces no son voces imponentes ni discursos elaborados, a veces son pequeños sonidos, insistentes, casi molestos, que intentan protegernos cuando no queremos escuchar. Y la soberbia, cuando se instala, es una venda que cubre los oídos más que los ojos. Apenas avanzó unos metros cuando una ráfaga violenta le golpeó el rostro,
tan fuerte que le hizo cerrar los ojos por un instante. Luego llegó otra ráfaga, más dura, casi cortante. El aire se volvió un muro en movimiento. En cuestión de segundos, la tormenta estalló con brutalidad, un trueno desgarró el cielo como si una enorme grieta lo partiera en dos. Relámpagos iluminaban la pradera como cuchillos largos, afilados, que descendían desde el cielo hasta la tierra con precisión feroz. El viento lo empujaba con una fuerza descomunal. Era como pelear contra una corriente de agua, como intentar avanzar dentro de un río embravecido. Cada paso requería un esfuerzo desproporcionado. El caballo intentó retroceder, pero el camino abierto ya no era un simple sendero, parecía un océano airado, gigante y descontrolado, donde cada ola era una ráfaga que lo golpeaba de frente. El cuervo luchaba también, pero no se alejaba. Sus alas temblaban contra las corrientes, pero aún así se mantenía cerca. Volaba en círculos, luego hacia un costado, después hacia el otro, repitiendo el movimiento con una insistencia casi desesperada. Era como si estuviera dibujando un mapa invisible, trazando la única ruta segura entre un caos que devoraba todo lo demás. Y entonces el caballo lo entendió. Lo entendió no con la mente, sino con el instinto, con ese sentido profundo que aparece solo cuando el peligro se vuelve demasiado grande para ignorarlo. ¿Estás guiándome?, preguntó con voz temblorosa, sintiéndose pequeño por primera vez. Otro trueno sacudió la tierra, tan cercano que el suelo vibró bajo sus patas. Fue la última señal que necesitaba. El caballo finalmente cedió, soltando una resistencia que lo había mantenido ciego. Y sin más fuerza para sostener su orgullo, se dejó llevar por el camino que el cuervo le marcaba, paso a paso, respiración a respiración, confiando en aquello que antes había despreciado. El ave lo condujo hacia un desfiladero estrecho, un pasaje oculto entre paredes de roca que parecían haber sido partidas por una mano gigantesca. El camino era angosto, apenas lo suficiente para que una criatura grande como el caballo pudiera avanzar sin rozar con sus flancos las piedras húmedas. A medida que descendía, el sonido de la tormenta se transformaba, los truenos seguían rugiendo allá arriba, pero sus ecos llegaban amortiguados, como si el mundo exterior estuviera siendo apagado poco a poco. El viento, que antes lo golpeaba como un enemigo furioso, se quebraba contra las rocas y perdía su fuerza. Allí dentro, el caballo podía respirar por primera vez desde que todo había comenzado. El espacio olía a tierra mojada, a minerales recién bañados por la lluvia. Gotas caían desde las grietas superiores con un ritmo irregular, marcando un compás tranquilo que contrastaba con el caos del exterior. El caballo se quedó quieto, empapado, con el pecho subiendo y bajando en un intento de recuperar la calma. Sus patas temblaban ligeramente, no solo por el cansancio, sino por la conciencia repentina de lo cerca que había estado del peligro. El cuervo descendió con suavidad, como si la tormenta no lo hubiera afectado. Se posó en una saliente a pocos pasos de él, moviendo apenas la cabeza. Sus plumas oscuras brillaban con un reflejo húmedo, y su postura emanaba una serenidad que el caballo no entendía, pero que al instante le tranquilizaba. No había en esa mirada señal alguna de reproche ni superioridad, solo una firmeza tranquila, la firmeza de quien observa sin juzgar. «Fui necio», susurró el caballo con humildad, agachando la cabeza como jamás lo había hecho. «Creí que correr era suficiente. Creí que la fuerza podía más que la mirada atenta». El cuervo bajó a la roca más cercana, tan cerca que el caballo podía sentir el leve movimiento de aire que generaban sus alas. Soltó un graznido suave, cálido, un sonido tan pequeño que contrastaba enormemente con el estruendo del cielo. Y sin embargo, ese sonido fue más poderoso que cualquier trueno.
No llevaba burla, ni juicio, ni orgullo. Solo comprensión, una comprensión profunda que abrazaba sin palabras. En ese instante, el caballo sintió algo moverle el corazón, como si una pieza que había estado mal colocada durante toda su vida finalmente encajara. Ese pequeño sonido, esa presencia mínima, había sido la diferencia entre seguir avanzando hacia el peligro o aceptar una guía que no venía de la fuerza, sino de la sabiduría. Comprendió que no todos los que se quedan atrás son lentos. A veces simplemente son quienes ven lo que otros pasan por alto. Que la vista desde el cielo es más amplia que la vista desde la tierra. Y que la sabiduría no siempre nace del tamaño, ni del ruido, ni de la fuerza, sino de la capacidad de observar, interpretar y escuchar sin que el orgullo nos cierre el corazón. Poco a poco, la tormenta comenzó a disiparse. El estruendo disminuyó, los relámpagos se hicieron esporádicos, y los primeros rayos del sol se filtraron por la entrada del desfiladero, pintando la roca con bandas doradas que parecían abrir paso a un nuevo comienzo. El caballo dio unos pasos hacia afuera, sintiendo como el aire fresco y limpio acariciaba su rostro. El aroma que deja la lluvia cuando transforma la tierra lo envolvió por completo, como un recordatorio de que cada tormenta, por violenta que sea, también deja vida a su paso. El cuervo voló sobre él con un movimiento suave, acompañándolo sin prisa, sin urgencia, como si esa vez el camino no exigiera velocidad, sino conciencia. «Si quieres seguirme», dijo el caballo con voz sincera, casi tímida, «lo haré más despacio. Esta vez, escuchando». El cuervo respondió con un graznido tranquilo, casi afectuoso, y avanzó apenas unos pasos en el aire, marcando una dirección distinta, más serena, más sabia. El caballo lo siguió sin correr, sin demostrar fuerza, sin competir con el viento. Por primera vez en mucho tiempo, se permitió simplemente caminar, observar, aprender. Y en esa simpleza descubrió una verdad profunda: a veces, el camino más seguro no es el que se recorre más rápido, sino el que se recorre acompañado por quien sabe ver más allá de lo visible. Porque la vida siempre recompensa a quien tiene la humildad para oír incluso aquello que parece pequeño. La verdadera sabiduría no siempre viene del que ruge, sino del que observa. Y el corazón que sabe escuchar nunca vuelve a caminar igual.